Muy buenos días, mi nombre es Edgar Ríos Malagón, artista docente. Quiero darles la bienvenida a este nuevo taller. Este es un segundo taller que editamos para esta serie de talleres por parte del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. Un gusto poder estar aquí frente a ustedes y poder transmitir algunos asuntos particulares sobre temas de arte y sobre todo para aprendizaje de la manifestación artística de cada persona. Queremos llevar a cabo un taller que tiene que ver con las sombras, cómo crear un dibujo abstracto, cómo realizar una obra de grafito sobre papel utilizando las sombras como tema de composición. Recuerden que pues todo de alguna manera no debe ser tan figurativo. A veces queremos manifestar en abstracto algunas formas y se nos dificulta un poco, y sobre todo para las personas que están iniciando, el tema de la abstracción, pero puedo decirles que de alguna manera esto es muy fácil, muy sencillo, porque empezamos a tener como ejemplo algunas siluetas, algunas formas que nos den un juego hacia la abstracción. Y el ejercicio de hoy consiste en eso. Entonces, para eso es necesario tener quizás cosas tan elementales como un papel pues, que medianamente responda a las necesidades. No se necesita un papel tan caro. Un papel que responda de alguna manera como receptor del grafito, y unos lápices que de alguna manera son de fácil consecución. Un lápiz 6B, también un 8B. Son esenciales, 2 tonalidades. La idea es lograr unos contrastes altos y bajos en el tono del grafito para darle riqueza compositiva a nuestro dibujo. Algo que no recomiendo nunca es tener un lápiz de esta forma. Este lápiz pues lo saca una máquina en donde la angulosidad exagerada de la punta, pues a estos formatos no las recomiendo, a menos que sean detalles de menos de 5 centímetros, pero para formatos grandes y para efectos de dibujo se recomiendan puntas ovoidales en vez de estas agudas. ¿Qué es lo que pasa cuando la persona no está entrenada con estas puntas? Esto tiene demasiado filo y lo que hace es agredir el papel. Hoy vamos a trabajar varias formas en las que, aparte de las sombras, yo voy traslapando capas. Quiere decir que yo hago un pequeño dibujo, lo puedo borrar, lo puedo fijar, uso una laca fijadora y luego sigo componiendo para que a través de la veladura pueda seguir viendo lo que queda debajo. Eso le da riqueza visual. Un muy buen borrador que no sea tan agresivo con el papel. Recuerden, es necesario un papel de alto gramaje y que podamos de alguna manera dominar. No tenemos que necesariamente usar un super papel fino, pero lo ideal es que sea grueso. Yo recomiendo, además del borrado, por favor, siempre utilizar una pequeña brocha. Normalmente nos sudan las manos, y casi siempre lo hacemos por instinto, retirar el residuo de esta manera. Nosotros con la grasa podemos estar arruinando el papel y podemos llevarnos o arrastrar partículas de grafito, pues obviamente con la grasa de las manos. También es necesario tener un pequeño papel para que apoyemos. Eso lo vamos a ver ahorita más tarde, para cuando tengamos que ir al centro del dibujo o tengamos que apoyarnos de esta manera, ya no dejar nuevamente huella y traernos el grafito. Son tips demasiado sencillos, pero súper necesarios en esto. Entonces, para comenzar, debo decirles que también es muy útil si vamos a trabajar con sombras. Ahorita en este momento en el set yo tengo una lámpara, y esa lámpara me va a ayudar muchísimo. Ahorita van a ver cómo cualquier objeto que ponga yo lo puedo proyectar sobre la superficie, y a través de esa silueta es que voy a empezar a hacer mi propia composición. Es un juego,
como es un juego, yo voy a tratar de no trabajar, voy a llevarlo un poco hacia la abstracción. De pronto habrán algunas imágenes que se parezcan a algo, pero se trata de eso, del juego mental. Entonces todo lo que yo ponga sobre esta superficie siempre va a tener una connotación. En este caso tengo la luz por la izquierda, no sé si se alcance a ver, pero puedo jugar en diferentes direcciones. Además de esto, bueno, yo puedo tener una luz fija por un lado, pero la idea con la lámpara, aparte de tener una fuente de luz ya estable, podemos jugar con una lámpara en cualquiera de los sentidos sobre la superficie. Entonces yo ya puedo jugar con el cruce de sombras, ya puedo tener un poquito más de opciones con las sombras, y la idea es buscar objetos en casa. La idea es que ustedes lo puedan hacer en casa, porque desde el taller pasado, como habíamos hablado de eso, el hogar es un universo de objetos. Recuerden aquella historia de Platón sobre el mito de la caverna. Quiero por favor que lo busquen, y quiero citarlo porque ese es un bello ejemplo del tema de las sombras. Ya me acuerdo que Carl Jung citó un poco el tema de la sombra, hablando de lo que tenemos en el interior, de los arquetipos, y de qué manera eso va a influir en nuestros comportamientos, en nuestra vida habitual. Eso por citarles algo teórico de la cual ustedes pueden también tener un referente para afianzarse un poco en el ejercicio de lo que están haciendo. Vamos a ponerle acción a esto. Voy a buscar algunos objetos. Voy a improvisar, porque esa es la riqueza de esto, buscar los objetos inesperados con los cuales o de los cuales nos podemos servir. Entonces hay una riqueza fantástica en ello, y vamos a comenzar con eso. Bienvenidos. Bien, yo les estuve comentando acerca de las puntas de los lápices. Son primordiales para no agredir el papel. Para mí, en un formato de estos tan grande, para evitar pues detalles, no necesito hacer detalles minuciosos, recomiendo una punta como la señalo en este momento, ¿ya? Por el contrario, pues lo ideal es utilizar el bisturí para que podamos luego en una lija o en el piso lograr esa forma, ¿cierto? No utilizar el sacapuntas, agrede demasiado, daña las minas y tiene menos vida el lápiz. Y por el contrario, este es uno pues que lo adquirí ya con la punta de esa manera, pero lo ideal es que yo pueda servirme del bisturí y sacar solamente de esta manera la piel, y esta punta la vamos a arreglar un poco, la vamos a arreglar en el piso, pero ya aquí por efectos prácticos la puedo arreglar con el bisturí para que no tengamos una punta tan aguda, sino más bien una punta medianamente redonda. Repito, todo por no agredir el papel en su estructura y en sus capas. El papel está compuesto de capas, y sobre todo el de algodón, que es muy susceptible. Bien, primer consejo, ya aquí nos quedó una punta medianamente aceptable. Bien, veo que para este tipo de ejercicios se requieren una cantidad de elementos que están en la casa. Yo creo que es muy fácil. En este caso me voy a valer de esta silla, de un elemento inusual, para y utilizar su sombra. Como pueden ver, la sombra me está proyectando una posible composición. Voy a capitalizar eso precisamente de manera muy suelta, ¿sí? No tengo que copiarla tal cual para crear formas diversas. Fíjense que es muy fácil calcar. Este ejercicio lo hacían nuestros antepasados en las cavernas, cuando al calor de la fogata lo primero que vieron fue sus sombras
proyectadas en las paredes de esas cavernas. También se copiaron siluetas, se copiaron las manos, y era un ejercicio lúdico muy original y todavía es muy válido para hacer composiciones. Fíjense que estoy utilizando la silla como pretexto y puedo de alguna manera jugar con la posición de la silla para crear otras formas. Puedo utilizarlo de esta manera, y aquí hay que hacer muchas piruetas, las tendrán que hacer en la casita para que puedan valerse de eso. Fíjense que vamos a jugar con todo lo que nos den las líneas. No necesitamos de alguna manera pensar en una forma predeterminada, porque nuestro camino va hacia la abstracción. Entonces esta es una muy bonita excusa para crear planos. Es un ejercicio también muy parecido a lo que hacía Kandinsky, en el cual los planos se interceptaban y podíamos perfectamente lograr efectos de superposición. Él lo hacía con color, y fíjense cómo a partir de un elemento tan sencillo como la silla me estoy ayudando para crear la composición de un dibujo más llevado a la abstracción. Esto como primera instancia. Aquí ya vamos a empezar a jugar con los claroscuros y los diferentes planos. Entonces yo ya desde acá puedo empezar a hacer un ejercicio. Puedo crear una especie de marco por este lado para darle un peso visual al asunto. Voy a crear otro arriba, vamos a dejarlo del mismo ancho, y desde acá empezaré a crear valores de claroscuro, teniendo en cuenta que voy a trabajar con tramas y voy a empezar a crear diversas valoraciones. Recuerden, esto es un juego, de claroscuro, tengan en cuenta eso. Claroscuro, recuerden la fórmula que se daba inclusive desde el Renacimiento, una fórmula muy sencilla que dictaminaba que al lado de un tono oscuro siempre había uno claro, y esa era la forma clásica, o es la forma clásica de leer un volumen, o para que se lea un volumen. Me voy a valer de la trama. Fíjense cómo desde acá yo puedo darle riqueza. Ahorita estoy trabajando con el lápiz 6B, ustedes pueden utilizar las degradaciones. Recuerden las gradaciones que quieran del lápiz, pero recuerden algo, siempre deben tener en cuenta la presión, la fuerza que ustedes hacen. No solo va en el valor del tono del lápiz, la dureza, sino también de cómo ustedes están administrando la presión del elemento, del lápiz, del grafito, y la cantidad de tramas y la dirección de las tramas, ¿no? Eso es importante en el dibujo. Ahora fíjense que por acá vamos a dar un ejemplo de qué podría hacer en este caso para darle un valor mucho más fuerte a esta zona, para que empiece a tener una riqueza visual. Entonces voy a trabajar acá con el número 8 para hacerlo un poco más fuerte a un lado y empezar a balancear los tonos en el dibujo. Aquí yo ya estoy dando un valor tonal para empezar a determinar ciertas áreas y darle riqueza a mi composición. Recuerden, estamos buscando la abstracción y lo estamos haciendo con el uso de las sombras proyectadas sobre un papel. Bien, ya llevamos nuestra composición, vamos avanzando gracias a las sombras. Vamos a tener siempre en cuenta los valores de claroscuro, pero es necesario darle un campo, una respiración visual al asunto para que los blancos del papel también actúen. De alguna manera puedo elaborar un marco, podemos hacer una guía con la misma mano
y tener la opción de crear un marco. Esto ahorita lo vamos a refilar, nos podemos ayudar de una regla y un borrador, pero vamos a definir inmediatamente nuestra zona de trabajo y borrar lo que sobra. Les quiero dar un consejo. Mucha gente cuida a veces el borrador tanto, no quiere gastarlo. Considero que a veces tenía compañeros en la universidad que no querían gastar un borrador porque no sé qué tenían con él. Podían gastar cualquier cosa menos un borrador. Pero el borrador tiene unas ventajas. Nuevo, ofrece unos visos excelentes, pero también es necesario que sacrifiquemos nuestro borrador porque ofrece unas ventajas. Es una herramienta más que podemos moldear. Por ejemplo, quiero refilar esta zona de acá. Entonces yo puedo llegar perfectamente a este ángulo sin necesidad de borrar más de la cuenta. Puedo hacer un detalle de borrado en todo el bordecito y crear un bisel perfecto. No tengo necesidad de agredir o borrar más de la cuenta. Entonces fíjense que aquí yo ya puedo lograr una pequeña zona mucho más aguda gracias al borrador. Recuerden siempre utilizar una brocha para quitar el excedente, los residuos. Traten de no usar la mano, normalmente hacemos así, esto no, es un vicio. Recuerden, yo recomiendo siempre utilizar la trama es muy personal, la trama es como la firma, cuando uno tiene una firma para la cédula es única, es intransferible. Entonces recomiendo usar siempre las tramas para poder hacer las diferentes gradaciones de claroscuro. El difúmino, la verdad es, demasiado facilista, bajo mi opinión, pero no ofrece una característica específica de lo que puede ser la personalización del dibujo. Les quiero contar que otra forma, por ejemplo, de corregir zonas es ubicar una regla como esta, muy sencilla, o cualquier cosa que sea muy recta, y utilizar el borrador con el bisel que tenga para crear un efecto de demarcación bastante contundente y sirva muy bien para crear un marco. Y fíjense que lo hice con el borrador. También lo podemos hacer con el lápiz. Yo quiero que esta zona sea más, esta zona sea fuerte, pero conservarla recta. Entonces este ejercicio sí lo hacíamos en el colegio muchos, y es algo que podemos utilizar a nuestro favor. Quiero que esta zona sea fuerte, entonces voy a utilizarla inmediatamente para partir de ahí con la degradación y tenerla como un límite y empezar a perfeccionar las zonas que quiero destacar. A veces lo hago de manera muy suelta, pero hay zonas que quiero que permanezcan muy marcadas, bien definidas, y eso es clave también en el ejercicio de la abstracción, ¿no? Vamos a ver cómo queda. Fíjense, ya le da riqueza y le damos un valor a nuestros dibujos. Recuerden que había recomendado utilizar ya en zonas grandes para poder trasladar el brazo y no tener que manchar. Fíjense que ya hay algunas manchas, afortunadamente el grafito se puede reparar, pero necesitamos apoyo si vamos a trabajar de esta forma horizontal. Y bueno, recuerden que esto es un juego de claroscuros, necesitamos poner sobre la superficie muchísimo grafito, y entonces corremos el riesgo de que el grafito se nos remueva con el roce de las manos. Inclusive para el brazo, pueden tener su brazo muy cómodo si necesitan hacer detalles.
Vamos a poner también ya nuestra nota más expresiva, más libre, y para eso pues vamos a trabajar un poquito más la lúdica, vamos a enriquecer un poco más el dibujo. La idea es que todo no quede tan geométrico y que de alguna manera pongamos la nota expresiva. Lo podemos lograr, por ejemplo, utilizando de esta manera los lápices. Podemos enriquecer de alguna manera el trazo en alguna parte, ¿sí? Utilizando los dos lápices. Ya. Asunto que nos va a dar más fluidez. Podemos utilizar un lápiz, el número 8 y el 6, también para lograr ciertos efectos en algunas zonas. Podemos tratar de que este tipo de efectos nos sirva para lograr más expresividad en nuestro trazo. Bien, ya tenemos avanzado el proceso, diríamos que estamos por en un 60-70%. Fíjense cómo en este caso utilizamos la sombra del espaldar de una silla de plástico solamente para tenerla como excusa, ¿no? Su sombra para realizar una composición. La ubicamos de una forma, luego la volteamos de otra forma, y en el cruce de trazos empezamos a crear esas formas más abstractas. Es un juego con la luz y con los tonos oscuros. Entonces ya hemos estado dando unas notas expresivas, y en nuestro siguiente paso vamos a dar una capa de laca muy suave, porque vamos a superponer trazos. Entonces en este momento voy a dar una capa muy suave, no se va a fijar del todo, quiere decir que la capa, cuando la apliquemos, tiene que ser muy suave para que de alguna manera no se nos sature el poro del papel y podamos seguir adicionando una superposición de otra capa de grafito. Vamos a dejarlo por el momento ahí. Fíjense cómo desde acá yo puedo seguir jugando con las sombras. Aquí en este momento mi lámpara me está dando otra opción. Aquí yo puedo utilizarlo. Ahorita vamos a ver cómo superponemos capas y las sombras de diversos objetos nos pueden seguir ayudando en este sentido. Bien, ya con la laca bloqueando nuestras primeras capas, vamos a proseguir con el ejercicio de las sombras. Yo les había hablado de que la excusa simplemente es la sombra de un objeto. Aquí encontré una pequeña rama que me da una excusa de un detalle y lo utilizo a mi favor para crear formas caprichosas. Fíjense, yo me valgo ahora sí de una lámpara de mesa, es muy sencillo utilizarla. Por ejemplo, puedo crear una forma desde acá usando el mismo sentido que tiene la sombra, quiere decir de marco, para luego rellenar ese espacio. Es un juego, recuerden, es caprichoso, no hay nada preconcebido en el asunto, y empezamos a lograr unos efectos maravillosos a través de lo que nos insinúa la sombra. Fíjense que el objeto proyecta una sombra muy suave, muy dura, muy fuerte donde está apoyado, y luego empieza a desvanecerse. Esto nos da unos juegos de sombra bastante interesantes. Este caso, por ejemplo, una simple rama. También encuentro objetos, por ejemplo, como esta rama, y puedo trasladar mi lámpara. Yo ya puedo poner tranquilamente esto porque tengo una capa de laca, no es tan susceptible ahora en este momento el dibujo, y puedo jugar con esta simple sombra. Miren, acá me da otro efecto. Vamos a marcarlo. Y en el juego de la sombra, pues yo lo utilizo a mi favor. Ustedes pueden construir con muchos objetos en casa de manera caprichosa para que perfectamente puedan hacer una composición abstracta. Y recuerden, el truco es tener una
una zona muy fuerte al lado de una oscura, recuerden, claro oscuro, aplicable no solo al dibujo figurativo sino también a la abstracción. Y ya fíjense cómo es favorable visualmente todas esas zonas que cruzamos. Acá vamos a utilizar otra, no necesariamente tiene que ser la copia del objeto. Fíjense acá cómo vamos a capitalizar esa zona con unos tonos más fuertes. Recuerden que ya tenemos una laca que nos permite el exceso, no tiene que ser en exceso para que todo el poro del papel nos permita seguir aplicando otras capas de laca. Vamos a utilizar otros objetos para enriquecer, por ejemplo unas tijeras que tenemos en casa. Recuerden, no se trata de saturar, se trata un poco de mantener un equilibrio. Fíjense aquí ya, por ejemplo, las tijeras, cómo nos podrían dar un bonito dibujo sin tener que copiarlas exactamente. Acá hay una deformación, la prolongamos y empezamos a jugar con la línea. El factor sorpresa en cuanto al espacio es clave, ¿no? Recuerden que hay que dejar vivir el blanco para que el blanco deje vivir la zona oscura. Ahorita vamos a crear un efecto con el borrador también para que nos demos cuenta la calidad del dibujo con el borrador. Entonces vamos a seguir. Como estamos explorando y el tema son las sombras, aquí hay algo muy interesante. Las manos también sirven. Voy a utilizar mi mano, la que no estoy usando, para lograr la narrativa mediante las sombras. Deforme. Y también me crea una zona orgánica. Nuevamente voy a trabajar con el claroscuro que me ofrece esa zona. Fíjense, yo puedo seguir con cualquier objeto y repetir su sombra y cruzarla miles de veces para que pueda lograr estos efectos. Bueno, ya como por lo menos estamos en un 80% de terminar nuestra obra. Recuerden que la excusa es usar sombras. Volvimos a la silla para potencializar su sombra y aprovechar todas las líneas caprichosas que nos da la sombra que proyecta para tener una excusa compositiva y la puedo poner en otra dirección, la ubico en otra dirección para aprovechar al máximo. Repito, acá tiene miles y millones e infinitas opciones para que hagamos una composición más compleja. Esta experiencia la pueden repetir en casa con unas sillas, con diversas formas. Van a encontrar cualquier cantidad de objetos muy útiles para este propósito. Vamos a retirar la silla y vamos a ver qué efectos ya vamos logrando. Fíjense, la composición se hace un poco más compleja, más suelta, y pues necesitamos ya el carácter expresivo, ¿no? Ya no vamos a ser tan formales, vamos a empezar a trazar unas líneas más sueltas.
y tratar de que nuestra composición sea un poquito más libre. Vamos a dejar que protagonicen un poco más los blancos, pero gracias a que vamos a hacer relevancia de unos tonos grises en algunas zonas para que esas zonas se destaquen. Bueno, ya estamos culminando toda ya una composición un poco más compleja gracias al estímulo de la sombra sobre el papel, ¿no? Y ya estamos dando como nuestro rasgo más orgánico. Estamos empezando a soltarnos un poquito más para que no tenga tanta rigidez nuestra composición. Vamos a tratar de que existan unas líneas más sueltas, algunos asuntos más personales que les dé y les brinde un carácter a la composición. Entonces fíjense ya con el lápiz más fuerte, con el lápiz más duro, cómo creamos una especie de formas orgánicas que también nos van a ayudar muchísimo en este evento. Listo, ya quedó firmado. Lo que tenemos que hacer ahora obviamente es limpiar un poco. Quedan algunas zonas, es muy difícil en el tema de los grafitos mantener limpio. Vamos a dar limpieza un poquitín. Recuerde que ya teníamos una capa fija, ¿no? Entonces la capa de laca era muy suave. Y lo que vamos a remitirnos es a quitar algunas desviaciones del grafito que tuvimos. Pueden corregir inclusive un poco más y darle un poquito más de limpieza al blanco para que el blanco haga resaltar las formas principales. Vamos a retirar el residuo. Esto es una brocha muy suave, pelo de Marta. Les recomiendo entre más suave sea la brocha y van a recostar muy suave su brocha, no lo van a hacer duro para que no corran demasiado. Acá sin embargo alcanza a correrse un poquito el grafito, pero ya es muy mínimo, ya es imperceptible. Yo lo estoy viendo desde acá, pero ya es imperceptible. Y ya limpio, vamos a proceder a poner la laca. Igual lleva unas 3 capas traslapadas, siempre que tenga una distancia de 30 centímetros, una inclinación de 45 grados más o menos, no es exacto, pero que en forma de abanico vayan haciéndolo por líneas para que quede muy parejo. Bueno, ya para culminar nuestro taller quiero mostrarles la obra cómo queda de alguna manera ya con la laca ya fijada, para que no tenga ningún inconveniente. Pues igual esto ya tiene un destinatario y tiene ya tiene un dueño, ya va directo a la marquetería. ¿Cuál es la idea de esto? Fíjense cómo a partir de un ejercicio tan sencillo, con un elemento tan sencillo, logramos estos efectos fantásticos, traslapando capa por capa, siendo expresivos y teniendo una composición pues a la mano. Recuerden, los hogares, nuestras casas son un universo de objetos de los cuales podemos hacer cualquier cantidad de cosas sin salir de casa. Esa es la idea ahorita, de no salir de casa, y pues tenemos la excusa perfecta para que apliquemos lo aprendido en estos talleres.
Entonces nos vemos en una próxima entrega. Espero hayan aprendido, espero lo disfruten y lo puedan poner en práctica. Nos vemos, hasta pronto.